Martes 19 de noviembre, bienvenidos a Punto Noticias y queremos conversar de algo que nos incumbe a todos. Queremos referirnos acerca de la economía, pero en la vida diaria, sobre todo en estos tiempos de crisis, y para eso quiero saludar a Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas tardes, Ignacia. Me imagino que con mucho trabajo estos días. Sí, harto trabajo en la Fundación, pero ahí tratando de darle cabida a todos los temas importantes. Temas importantes con quien también vamos a estar conversando es con Marcelo Goldsmith, abogado y director general de Goldsmith y compañía, quien brinda también asesoría a las pymes, ¿no? Efectivamente, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Sin duda es un tema importante, es un tema crítico para las pymes, por lo tanto creo que el panel va a poder aportar mucho. Bueno, y para eso mismo también queremos darle la bienvenida a Benjamín Jordán, abogado y coordinador de expertos en deuda.cl. Justamente lo conversábamos, la economía, algo que nos incumbe a cada uno de nosotros, y justamente quiero remontarlos a lo que sucedió el sábado pasado, cuando la diputada Jimena Sandón presentó una propuesta bastante controversial para aumentar en un 50% la pensión básica solidaria, y quiero que me acompañe a ver este video, que es gentileza de Cooperativa. ¿Qué es más potente que mejorar la pensión solidaria básica para todos nuestros adultos mayores, ya sea por vejez o por invalidez? Fue absolutamente transversal y veremos cómo continúa en el Senado. Vamos a ver si alguien se atreve a mandarlo al Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie lo va a hacer. Se lo quiero decir así, porque la calle está pidiendo esto. Lo que más necesitamos mejorar esa pensión solidaria básica, que es una porquería. Un aumento en la pensión básica. Quiero consultarte, Andrea, justamente la Fundación Sol es quien se ha especializado a realizar estos estudios. A algunas personas les pareció inconstitucional, sin embargo, incluso aumentando este 50%, esta cifra quedaría por abajo de la línea de la pobreza. Bueno, efectivamente, Ignacia, acá hay un problema estructural de las pensiones y no solo se soluciona con el 20% planteado por el gobierno, ni tampoco con el 50% de aumento en la pensión básica solidaria planteada por Jimena Sandón. Aquí el problema principalmente es que el sistema de pensiones, las AFP, no están interesados en pagar pensiones, sino más bien dirigir esos recursos a grandes grupos económicos, también a los bancos. Entonces, cuando tomamos esta propuesta del aumento del 50% y lo comparamos en números reales, finalmente la pensión básica solidaria aumentaría de los 110.000 pesos, que está hoy día en la actualidad aproximadamente, a 165.000 pesos aproximadamente. ¿Qué pasa? Hoy día ese monto de 165.000 pesos, pensando en que de manera inmediata se va a aumentar el 50% de la pensión básica solidaria, ni siquiera alcanza al umbral de la línea de la pobreza para un hogar unipersonal, que está hoy día ascendiendo a 166.000 pesos aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Finalmente lo que nos demuestra es que hoy día las pensiones de las personas no solo no están alcanzando para la subsistencia, sino también para la reproducción, y que ni siquiera alcanza este ingreso por pensión para sacar a las personas de la pobreza. Esto es mucho más profundo, principalmente porque hoy día vemos los promedios y medianas de las pensiones de las personas que no alcanzan ni siquiera a sacar a su grupo familiar de la pobreza. Por tanto, desde Fundación Sol apostamos a cambiar radicalmente el modelo de pensiones a un sistema de reparto tripartito y con reservas técnicas, para que hoy día este sistema se haga cargo de la seguridad social efectiva de hoy día nuestros pensionados y pensionadas. Vamos a estar hablando justamente de cómo funciona este sistema, pero para entender desde la base, Benjamín, de expertos en deudas. Incluso, como comentaba Andrea, con la propuesta de este aumento del 50%, que sabemos que incluso es mucho más alta que lo que propuso en primera instancia el presidente Sebastián Piñera, aún así no se alcanza para darle una cobertura digna en esta línea de la pobreza, como se ha comentado. Según tu punto de vista, ¿cuál crees tú que sería la cifra que podría una familia subsistir, considerando lo endeudados con que se encuentran las familias chilenas? Lo primero es empatizar un poco con Andrea, en el sentido de que generalmente los números que se dan son números poco serios, digamos, son como al voleo, ¿no? ¿Te refieres a la propuesta de la diputada o al 20%? Se aumenta 50, 40, 20, la pregunta es ¿por qué?
¿no? ¿Qué hay detrás de ese aumento, ¿no? Por ejemplo, ahí Fundación Sol dice, lo mínimo sería, digamos, no estar bajo el umbral de la pobreza, digamos, la línea de la pobreza. Y ese tipo de medidas uno tiene que pensar, digamos, básicamente, ¿qué es lo que proponemos? ¿Por qué un 50%? ¿Por qué no un 49%? ¿Por qué un 51%? Te lo digo porque siempre que se está viendo los ingresos, se ve como si uno tuviese ingresos, pero no tuviese ningún gasto. O sea, como que uno no tuviera deuda hacia atrás, digamos. Como que fueran cifras azules. Claro, como que siempre uno parte de cero y recibe una cantidad de dinero. Y eso es falso. En Chile existen más de 4,5 millones de personas sobreendeudadas que representan, según ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el 43% de los consumidores y el 56% de los trabajadores. De manera que en el fondo... O sea, más de la mitad de los trabajadores se encuentra sobreendeudados. Exacto. Entonces, el punto acá es señalar, de partida, desmitificar que partimos de cero. O sea, el ingreso que nos llega no quiere decir que no tengamos deuda, ¿ya? Y lo segundo es que efectivamente los montos tienen que ser más razonables en torno a que todo... Yo creo que hay que ser tolerante a las distintas medidas que se toman, tomarlas con respeto, con mesura, pero preguntar principalmente a qué apunta tu medida. Al ingreso, digamos, mínimo para que una persona subsista, ¿por qué 50? ¿Por qué no 49? ¿Por qué no 51? Eso es lo que yo creo que es interesante, un punto que pone un poco Fundación Sol, en el sentido de darle algún sentido al aumento o al monto que se ponga. Eso yo creo que es clave. Marcelo, como abogado y también como asesor de justamente estas pequeñas y medianas empresas, que es un punto que toca Benjamín. Él habla de que más de la mitad de los trabajadores se encuentra sobreendeudado. ¿Qué pasa desde tu vereda, por ejemplo, desde las pymes, que sabemos que han intentado revertir esta situación, tener sus propias empresas, sin embargo, con este nivel de endeudamiento y con estas propuestas de pensiones que incluso son un poco aspirando a que puedan llegar a suceder? Sabemos que incluso es mucho más alto de lo que había propuesto el gobierno en un principio. ¿Cuesta sentir que pueden salir a flote? Sin duda, yo diría que aquí hay que combinar tres variables que son muy importantes. La primera es el presupuesto nacional y por lo tanto desde ahí nos conectamos inmediatamente con el sistema tributario, porque evidentemente cualquier mejora que se pretenda aplicar en pensión básica solidaria, en aporte solidario, tiene un financiamiento a través del presupuesto nacional y ahí se hace muy atingente el punto tributario, y eso es un punto tributario que por supuesto afecta a las empresas y especialmente a las pymes. En ese contexto entonces uno va entendiendo que la discusión tiene una trazabilidad que parte desde el sistema previsional, formulando la gran pregunta que es si efectivamente un sistema de ahorro individual y de capitalización individual permite llegar a números que superen esa línea de la pobreza. Yo diría que eso es lo primero que hay que transparentar, porque si no es así, ningún esfuerzo, sea del 20, del 30 o del 50, resulta suficiente para poder satisfacer las necesidades básicas de las personas. Y eso se conecta necesariamente con el sistema tributario, porque por supuesto la recaudación fiscal tiene como una de sus principales fuentes el sistema impositivo. Desde ese punto de vista, entonces, pareciera ser que hay que dar una mirada global donde pudiéramos analizar en contexto no solamente cómo opera el sistema previsional, sino siquiera si este funciona en esta mecánica, cómo hay que fortalecer el pilar solidario, que es aquella cantidad de recursos fiscales donde el Estado concurre o cofinancia la pensión del trabajador, y por otra parte, cómo recaudamos los fondos suficientes a través de un sistema impositivo que sea coherente con esta nueva estructura de gasto. Andrea, sabemos que la Fundación Sol ha sido pionera en realizar este tipo de estudios y también a poner el tema sobre la mesa. ¿Cómo respondes tú al análisis de estos especialistas? Sí, efectivamente, acá, como se ha nombrado, finalmente lo que hay que cuestionarnos y poner en el centro es que si un sistema de capitalización de ahorro forzoso como son las AFP dan el ancho para poder generar los ingresos para los trabajadores y trabajadoras pensionadas. En este sentido, no es que no haya dinero en las AFP o que los trabajadores y trabajadoras no se estén imponiendo, sino que este dinero no está, como lo decía anteriormente, no está enfocado en pagar pensiones. Hoy día la riqueza que mantienen las AFP equivale al 75% del Producto Interno Bruto en Chile. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una gran riqueza, hay una gran concentración de la riqueza en las AFP, pero hoy día esos ingresos no se están poniendo a disposición del sistema de pensiones y un sistema de seguridad social. Entonces, la gran pregunta es, ¿el sistema de AFP está quebrado? Sí, está quebrado, no está pagando pensiones y hay que avanzar en una transformación estructural.
¿qué es lo que se apuesta? Es un sistema de reparto, pero no cualquier sistema de reparto, no como un sistema de reparto puro, sino que un sistema de reparto solidario en donde los empleadores en primera instancia pongan un porcentaje, pero que también mantenga reservas técnicas. ¿Por qué? Porque estas reservas técnicas pueden generar rentabilidad y con eso no solo podemos enfocarle en mejorar política pública, sino que también enfocarla directamente en pagar pensiones. Hoy día las pensiones son están en un punto crítico y porque también han perdido rentabilidad durante las últimas 4 décadas. O sea, si observamos la rentabilidad de 12% que tenían en la década de los 80 las AFP y hoy día las vemos con una rentabilidad de 4,7%, efectivamente no hay lugar a una solución rápida, principalmente porque hoy día las AFP sistemáticamente van a ir pagando menores pensiones simplemente porque la rentabilidad hoy día de las AFP no está aumentando sino que disminuyendo y eso le pega directamente a la cantidad de los ingresos por pensión. Pero aumentan las ganancias, tremendamente. Claro, y de hecho es un gran ejemplo de lo que pasó el mes pasado, donde las AFP, dentro de esta crisis social, seguían acumulando y acumulando rentabilidad y también aumento en su patrimonio y en sus ganancias. Claro, la pregunta en el fondo es si es que bajo este sistema es viable y a la vez también rentable para las empresas que en el fondo están teniendo ganancias a raíz de esto. Veíamos a la diputada que decía, bueno, yo creo que todos me van a apoyar con esta medida de este 50%. Tú comentabas si es que es factible con el presupuesto también. Pero quien sí salió en el fondo a cuestionar esta propuesta fue justamente el gobierno, precisamente el ministro de Hacienda, quien dijo, uno no se puede dar gustitos con las normas básicas, apelando a que la Constitución en el fondo no permite hacer este tipo de cambios y mucho menos tampoco a cambiarlo tan radicalmente. Incluso fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien habló de hacerlo de manera, en el fondo, estudiada, de a poco. ¿Cuál creen ustedes que es la medida realmente? ¿Les parece a ustedes que esta propuesta tiene que ver más con un populismo político o realmente con voluntad? Acá hay algo estructural que es muy importante señalar. Primero, esto en sencillo, para que lo entendamos, digamos, todo en la casa, en general. Primero es cuánta plata ingresa y después cómo se gasta, ¿no? Uno, si ingresa mucho dinero, digamos, pero lo gasta mal, no sirve, ¿cierto? En Chile ingresa mucho dinero. Eso es básicamente cuando dicen Producto Interno Bruto de Chile es como el de Portugal, es de los, digamos, han dicho por ahí que tenemos Producto Interno Bruto de país europeo y una distribución de país africano, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que quiero señalar con esto es que es muy importante en qué se gasta el dinero. Es muy irresponsable cuando uno dice vamos a gastar tal cantidad de plata en esto, tal cantidad de plata en aquello, si no entendemos verdaderamente en qué se gasta la plata en Chile. La ley de presupuesto, la última, Chile pagó muchísimo dinero en deuda. Teníamos mucho dinero en deuda y eso ya es algo que no se puede disponer de la ley de presupuesto. Y lo segundo, hacer planteamientos como lo siguiente. ¿Tiene sentido tener verdaderamente tantos congresistas cuando cada uno de ellos nos reporta deudas, digamos, de 25 millones mensuales? Es lo primero, digamos. En segundo lugar, ¿es plausible que en Chile sea el segundo país de América Latina con más ministerios? O sea, en realidad, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio, digamos, de Vivienda y Urbanismo no se pueden fusionar o no podríamos tener un gasto tal vez más plausible en torno a cómo se invierte el dinero. Lo que yo quiero hacer el énfasis es lo siguiente. Una cosa es cuánta plata ingresa y el resto es cómo se gasta la plata. Si nosotros hacemos verdaderamente una mejor distribución de los gastos, podemos fortalecer los pilares que hoy día se están señalando, como las pensiones, la educación, porque vamos a optimizar la forma en que estamos gastando nuestros recursos. ¿No es marginal el gasto si es que nos ponemos a compararlo quizás con el presupuesto total? Es que en realidad el presupuesto total, yo creo que la gente subestima la cantidad de dinero que se da en operadores políticos en Chile. Ahora, me llamó la atención cuando tú hablas que Chile es un país endeudado. Tú mencionabas lo que pasa en la realidad de cada una de las familias, pero sí, realmente como país también nos consideramos como un país endeudado. No, Chile es un país, digamos, que por ejemplo en Doing Business de la OMC estamos como el país número 59 para hacer negocios. Un país con una credibilidad internacional impresionante. Pero la diferencia es qué pasa con el país y con las personas que viven dentro del país, ¿cierto? Como hablamos mucho de la media, la mediana, ¿cierto? La mediana en Chile, o sea, lo que gana la mitad de los trabajadores hacia abajo, por decirlo de alguna forma, son 400.000 pesos.
Eso es lo que ganan. Muchas veces dicen, no, el promedio son 574.000 pesos. Claro, pero el promedio entre el que gana muchísimo y el que gana muy poco, ¿cierto? La mediana son 400.000 pesos. La distribución. Claro, pero la mediana son 400.000 pesos. Eso quiere decir de que la mitad de los trabajadores gana 400.000 pesos o menos, y el porcentaje de deuda morosa promedio mensual, según un informe de la Universidad San Sebastián, dice que es 1.800.000 pesos. Imagínate eso, 4 veces más que la mediana. ¿Qué te parece? Están endeudados el promedio de estas familias cerca de 4 veces lo que perciben mensualmente. Exacto. Y 1 de cada 3 mayores de 18 años está sobreendeudado. Marcelo, te veía sumamente interesado y también a sentir cuál es tu análisis con respecto a la abismante cifra que nos entrega Benjamín. No, sin duda. Los indicadores de endeudamiento en Chile son catastróficos, son importantes. Efectivamente, el estudio de la Universidad de San Sebastián da cuenta de 1/3, ¿no es cierto?, de personas que están endeudadas mayores de 18 años en un número que multiplica por 4 su ingreso mensual. Por lo tanto, el tema de las pensiones finalmente se correlaciona también con el tema del ingreso mínimo. Aquí no podemos olvidar que el financiamiento del actual sistema funciona en base a una cotización obligatoria que se calcula sobre la base de los haberes imponibles de los trabajadores. Claro, por lo tanto, en la medida de que el ingreso mínimo mensual sea bajo, el ahorro previsional también lo va a hacer. Dicho eso, los recursos que van a estar disponibles en la cuenta de capitalización individual para enfrentar pensiones de vejez o de sobrevivencia o invalidez son exiguos. Eso significa en términos concretos que está correlacionada el mejoramiento de las remuneraciones para mejorar el sistema previsional. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que hay iniciativas que buscan, ¿no es cierto?, poner subsidios para obtener ingresos mínimos mensuales garantizados, ¿no es cierto? Ese es un punto importante porque hay que entender que el ahorro previsional siempre va a estar indexado a lo que sea, ¿no es cierto?, la remuneración mensual de los trabajadores. Y el endeudamiento no es más que una consecuencia de aquello. Aquí hay que entender muy bien lo que dice Benjamín, porque efectivamente uno mira solamente los haberes, pero olvida que hay un sistema de gastos que son importantes y que por lo tanto van reduciendo la capacidad de disponibilidad efectiva de cada persona, y eso la obliga a apalancarse o a endeudarse. Nosotros distinguimos siempre entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena, de inversión, ¿te refieres tú? Exactamente, porque cuando uno visualiza una deuda hipotecaria, que significa que una familia va a poder al menos acceder a la compra de una vivienda, uno podría interpretar que esa deuda es la denominada deuda buena. Sin embargo, cuando uno ve los niveles de endeudamiento que existen en retail o en deuda de consumo propiamente tal, cuando la familia de consumo básico, cuando la familia tiene que pagar con tarjetas, ¿no es cierto?, alimentación, cuentas, remedios, uno entiende que esa es la deuda mala porque efectivamente tiene un costo financiero muy importante. Dicho eso, hay que trabajar firmemente en el mejoramiento de la remuneración mensual básica de las personas para generar una consecuencia que es el mayor ahorro previsional. Ahora, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre el derecho constitucional a la seguridad social en Chile. No podemos olvidar que estamos a 2 años literalmente de tener una nueva Carta Fundamental y tenemos que estar expectantes para ver cuál va a ser la regulación que este cuerpo constituyente va a generar en relación al derecho a la seguridad social. Hoy día es la percepción de prestaciones uniformes. Mañana podría ser un derecho social, de seguridad social bastante más profundo, que se hiciera cargo, ¿no es cierto?, de estas externalidades muy negativas que impiden a las personas llegar a niveles que incluso superan la línea de la pobreza. Lo positivo es que al menos se está abriendo el diálogo y para poder así generar cambios que esperamos sean sustanciales. Ahora ha sido justamente el senador Manuel José Osandón quien ha dejado de lado los porcentajes y se ha acercado un poco más con lo que son las cifras tangibles. Él dijo que para que este aumento fuese realmente significativo era necesario que fuera entre 60.000 y 100.000 pesos mensuales. Andrea, ¿te consideras efectivamente que esta cifra es acorde para al menos tener algo de dignidad, como se ha hablado tanto? Acá yo creo que lo fundamental es poder centrarnos en las cuestiones claramente estructurales, como se mencionaba en el panel. Aquí hay en lo que yo creo que todos los sectores políticos están de acuerdo, es que había un crecimiento importante en la economía chilena durante al menos las últimas 3 décadas. ¿Qué pasa con ese aumento de riqueza? Se ha concentrado en un pequeño porcentaje de la población. O sea, hoy día tenemos que el 0,01% de los chilenos, que son algo así como 1.800 personas, percibe mensualmente casi 600 millones. Mensualmente. Ese es el nivel de desigualdad, mientras vemos que los salarios no alcanzan, la mediana de los salarios está en 400.000 pesos. Esos son los niveles de concentración de la riqueza. Entonces,
¿Qué pasa con la concentración de la riqueza y la desigualdad? Claro, claramente acá hay una discusión que tenemos que dar, que está vinculada a pensiones, que es aumento de salario mínimo, principalmente porque hoy día Chile tiene un salario mínimo que no alcanza a cubrir las necesidades de las personas, pero que tampoco tiene una política robusta que nos señale que va a aumentar. Hoy día el proyecto de ingreso mínimo que ha propuesto el gobierno, finalmente, en términos líquidos, las personas trabajadoras ni siquiera alcanzarían a los 300.000 pesos. Entonces, en este sentido, y esto es bastante paradójico, porque en el único momento que se habla que Chile tiene bajos salarios es cuando hablamos de pensiones, pero nunca decimos qué bajos son los salarios cuando, por ejemplo, estamos en una discusión mínimo, por ejemplo, de salario mínimo. Entonces, hay muchas discusiones que están muy vinculadas al mundo de las pensiones. Concentración de la riqueza, también salario mínimo, estándares mínimos para que coincida, por ejemplo, la línea de la pobreza con el salario mínimo para una familia nuclear de 4 personas. Y en temas de pensiones, ya esto me quiero referir muy bien, es que necesitamos no solo cambiar el sistema de capitalización individual, por eso cuando tanto Jimeno Sandón como el presidente de Renovación, cuando Sandón también nos dice... El senador Manuel José Sandón, que propone 60 o 100 mil pesos. Nos dice que aumentemos en 100.000 pesos, en 200.000 pesos. Finalmente, esas cifras, más allá de que claramente le sirven a las personas hoy día pensionadas, finalmente no va al centro del problema, que es hoy día cómo se estructuran las AFP. Hoy día no le podemos seguir dando a través del Estado subsidiario más ingresos a la AFP, siendo que las AFP lo que están haciendo es invertirla en grandes grupos económicos nacionales y en el extranjero. Entonces, hoy día lo principal es desmantelar el sistema de AFP a un sistema que no solo pague pensiones dignas, sino que deje de enriquecer a los privados. Y en este sentido, esta redistribución de la riqueza a partir de un modelo nuevo de reparto es fundamental y es central para poder habilitar estas otras discusiones que estamos viendo de acumulación de la riqueza, de salarios precarios y también de la generación de empleos precarios, porque hoy día no podemos olvidar que los trabajadores y trabajadoras en Chile están teniendo trabajos precarios y por tanto la gran consecuencia es que tienen bajos salarios y por estos mismos bajos salarios grandes niveles de endeudamiento. Algo que quisiera remarcar muchísimo es que también hay muchas personas en Chile que están morosas, pero que se mantienen en morosidad, o sea que son morosos y morosas permanentes, que no logran salir de esa situación de morosidad y que de hecho establecen nuevos instrumentos financieros para paliar las deudas anteriores, lo que hace que a partir de distintas tasas de interés la mora original o la deuda original aumente. Entonces, aquí hay un problema central que no solo está vinculado a las pensiones, sino que hoy día cómo redistribuimos efectivamente toda esa riqueza que hoy día trabajadores y trabajadoras producen en Chile. Bueno, ustedes planteaban este llamado que se hace a no ocupar el crédito justamente para el uso de bienes básicos, pero ¿qué se hace cuando lisa y llanamente no se puede invertir, por ejemplo, en salud, en buena educación y una familia no tiene los recursos? Yo diría que hay que entender esto del problema estructural. Por supuesto que el sistema de pensiones no está preparado para absorber, ¿no es cierto?, los costos de vida de una familia, ni siquiera de una persona muchas veces, y por lo tanto la solución estructural tiene que ver con dotar a las personas y a las familias de un sistema de seguridad complejo que otorgue prestaciones no solamente a nivel de pensiones, sino que a nivel de sistema de salud, a nivel de vivienda social, a nivel de acceso de cultura, deporte y educación, que permita destinar los recursos de las pensiones exclusivamente a los gastos fundamentales. La problemática de la familia chilena probablemente tiene que ver con que además de asumir los costos básicos, tiene que asumir una serie de otros costes importantes en materia de educación, de vivienda, particularmente en el ámbito de la clase media. Como el alimento, por ejemplo, algo Y me refiero a situaciones como colegios, como salud privada, como transporte público, y por lo tanto la solución no llega solamente desde el enfoque del ingreso, sino que también desde la disminución
del gasto familiar. Por lo tanto, esta solución requiere dotar a la familia chilena y al entorno nacional de un sistema de seguridad social más complejo, más distributivo y que le permita gozar de prestaciones con gratuidad o con copago suficiente para que los precarios ingresos que se obtienen o por remuneraciones o salarios bajos o por pensiones que no llegan a un nivel razonable permitan sobrevivir. Dicho eso, entonces hay que hacer intervenciones no solamente en el sistema previsional, sino que especialmente en sistemas de salud y en sistema educacional que den garantización de un sistema de seguridad complejo. Nosotros solemos considerar el sistema de previsión solamente en la mirada de las pensiones, pero los sistemas de seguridad complejos requieren también una mirada desde el enfoque de la salud, de los medicamentos, de los accesos y de los costos colaterales que tiene esa familia. De modo tal que no basta con corregir el ingreso mensual que uno percibe, sino que tiene que dotarse a todas las personas de mejor acceso a menos costo en las prestaciones colaterales, de manera tal de que el presupuesto logre algún balance razonable. Veo a Benjamín, abogado de expertos en deudas, muy interesado en qué responder. Es que me parece muy buena tu pregunta y me parece también muy bueno el aporte de Marcelo, porque nosotros en expertosendeudas.cl siempre señalamos lo siguiente: la distinción entre deuda buena y deuda mala es clave. ¿Por qué es clave? Porque en el mismo informe que señalábamos, que digamos de la Universidad de San Sebastián, el 40% de la participación de la deuda, digamos de la gente lo que se endeuda, es retail. Entonces la verdad es que uno dice, uno tiende a pensar, no, todo el mundo se endeuda en la banca, no, todo el mundo se endeuda en el retail. Ahora, en la participación por monto es mayor la banca, eso es evidente, ¿no? Pero ¿por qué gasta tanto la gente en el retail? Y esto es súper importante porque nosotros básicamente siempre estamos dialogando con las personas y no es mentira, básicamente, que lo que tú dices es muy cierto, en el sentido de que muchas personas, por ejemplo, compran, digamos, la comida que va a durar para 2 semanas de alimentación en 3 cuotas precio contado. Y es clave esto, porque las 3 cuotas precio contado son tal vez una de las principales armas de doble filo que existe en Chile. Voy a poner un ejemplo que es interesante. Uno muchas veces en Navidad se endeuda en 3 cuotas precio contado, ¿cierto? Para pagar los gastos de Navidad. Y luego enero, febrero, marzo, y hay que pagar marzo en 3 cuotas precio contado, ¿cierto? Abril, mayo, junio, las vacaciones de los niños. Julio, agosto, septiembre, volvimos al 18 de septiembre, y ahí es donde, en uno de esos ciclos de 3 meses, uno no pudo pagar los gastos básicos y cayó en este sobreendeudamiento permanente del cual nos hablaba Andrea, que es verdad, si uno va viendo el análisis histórico de los informes que hace Equifax, digamos, de cómo se va endeudando la gente, la mayoría de la gente no puede salir del sobreendeudamiento, y acá hay un punto que es clave. A principios de octubre se había cuestionado por parte, digamos, de toda la clase política la ley de quiebra. Y se cuestionó porque se señaló que mucha gente abusaba de la ley de quiebra. Yo lo encontraba una locura si uno ve realmente los datos de endeudamiento en Chile. O sea, la gente está endeudada, nadie está abusando de nada. Pero la verdad es que no es un beneficio en el fondo. Claro, y además que cuando una empresa quiebra o una persona quiebra no es algo que se quiera. En Chile, por ejemplo, quebró Chus and Chus, quebró Calzados Beba, quebró Pasta Suazo, empresas que eran empresas históricas, que nadie va a querer que quiebren. Y Guante, por ejemplo, una empresa también emblemática, tuvo que cerrar sus operaciones en Chile para hacer el ensamblado en Brasil. Entonces la verdad es que yo creo que la invitación siempre es a ser, digamos, más científico en esto. O sea, a no hablar desde el voleo, sino que hablar desde la estadística, desde el fundamento, desde la investigación. Porque efectivamente, si la ley de quiebras, que ha sido una política pública tremendamente eficiente, que ha permitido que cada vez más personas puedan resolver su situación, se toma livianamente y se reforma sin tener conocimiento de causa, eso puede generar un problema de efecto dominó muy brutal en las personas. Y hoy día es casi la principal fuente de alivio para alguien que emprendiendo no le resultó su emprendimiento. Ahora, Benjamín, tú entregas un dato que es sumamente alarmante, es el uso de estas tarjetas de crédito justamente para supermercados. Desde la ignorancia te lo pregunto y con respecto a tu experiencia, se dice que estos usuarios son la mejor respuesta, que es decir, que pagan de manera regular, porque justamente si es que no cancelan estas tarjetas no tienen cómo comprar alimentos al mes siguiente. Y voy a poner un énfasis mayor en lo que tú dijiste a propósito de las pensiones. Cuando una caja de compensación te presta dinero, ¿ya? Las cajas de compensación están reguladas no por la Comisión para el Mercado Financiero, sino por la Superintendencia de Seguridad Social. Se entienden deudas previsionales. Entonces pensemos en una abuelita, porque yo soy muy amigo de la abuelita, en general me da mucha pena la realidad que viven muchas, y tiene una pensión muy baja, ¿cierto? Y pide un crédito en una caja de compensación. Y la caja de compensación le va a descontar por planilla. Esa abuelita siempre va a estar al día, pero nunca va a tener un peso para poder vivir.
Entonces, en el fondo eso es realmente alarmante, porque hay 4,5 millones de personas sobreendeudadas en Chile, ¿ok? Pero la abuelita que le descuentan toda la pensión, digamos, por tema previsional, esa abuelita nunca está morosa, pero no tiene ningún peso para ir. Es una cifra conmovedora que sabemos que es la realidad también de muchos de los chilenos. Y justamente, Marcelo, te quiero preguntar, y aunque suene de perogrullo, ¿cómo funcionan en simple nuestros sistemas de pensiones? Funcionan en complejo, ¿lo cierto? En un sistema bastante complejo que tiene básicamente dos estructuras esenciales. Una cuenta de capitalización individual, ¿no es cierto? Una cuenta de ahorro personal que se financia con una cotización obligatoria del orden del 10%. ¿No es cierto? Vemos que el descuento es mayor porque también subyace dentro del descuento que se hace en cada liquidación la comisión de la AFP, que es la retribución por el servicio de administración de los fondos previsionales, ¿no es cierto? Más un pilar solidario, que es donde concurre el Estado en aquellas situaciones donde el trabajador no puede acceder a una pensión mínima básica o derechamente no goza de un sistema previsional que se lo permita. Ahora, desde el punto de vista estructural, esto va a una cuenta de capitalización individual. Esta capitalización se invierte en lo que se denominan los multifondos, que es una estructura de 5 clases de fondos asociadas a niveles de riesgo, desde los más riesgosos en la letra A a los más seguros, ¿no es cierto?, en la letra E, y por lo tanto, de acuerdo a tu aversión al riesgo y a tu selección, tú puedes ir optando por multifondos, ¿no es cierto? Y esos fondos se invierten, ¿no es cierto? Las AFP son inversionistas institucionales, por tanto invierten enormes bolsones de dinero en títulos o efectos, ¿no es cierto?, de comercio, como acciones de sociedad anónima, bolsa, fondos, fondos de inversión y distintos instrumentos locales e internacionales que conllevan una rentabilidad, potencialmente. Puede haber rentabilidad negativa en ocasiones, en otras hay ganancias. La verdad es que los resultados de las inversiones no son necesariamente malos, solo que resultan insuficientes, y esta rentabilidad se agrega a la cuenta de capitalización individual, de modo tal de que cada trabajador va formando un fondo que va a ir a financiar luego, ¿no es cierto?, en edad de jubilación, una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivencia para el evento de su fallecimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en esta situación? Que es un sistema que funciona con una lógica individual, con un pilar solidario que todavía es bastante débil y que hace que el complemento o los aportes complementarios solidarios que hace el Estado sean insuficientes, y por eso estamos en la discusión de la pensión básica solidaria. Y finalmente, un sistema que opera en base a una rentabilidad agregada. Vale decir, el fondo va creciendo por dos fuentes. La primera es tu ahorro del 10% mensual en cada descuento de liquidación de sueldo. La segunda es la rentabilidad agregada que obtiene el fondo, ¿cierto?, y que se agrega a tu cuenta de capitalización. ¿Qué es lo que ocurre como fenómeno? Que en Chile, primero, tenemos bajas remuneraciones y por lo tanto ese 10% de ahorro resulta insuficiente, y segundo, que tenemos secuencias, ¿no es cierto?, de lagunas previsionales que son importantes. El trabajo femenino, por ejemplo, se ve muy perjudicado con este sistema porque efectivamente registra mayores lagunas previsionales que merman sus fondos en la cuenta de capitalización individual y que se traducen en muy exiguas o precarias pensiones de vejez o sobrevivencia. Claro, y esto considerando en trabajadores dependientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores que emiten boleta? Andrea, justamente te quería preguntar, fue la misma Fundación Sol quien sacó un estudio que hace referencia a las pensiones, pero también con respecto a la línea de la pobreza que estamos justamente viendo en el estudio, lo que hablábamos al principio del programa. Claro, bueno, lo que nos referíamos, ¿por qué hacemos esta comparación en Fundación Sol? Principalmente porque es el mismo Estado el que establece, a partir de la construcción de las canastas de bienes y servicios básicos, ¿qué es lo mínimo que una persona necesita a nivel de ingreso para poder salir de la pobreza y finalmente tener sus bienes y servicios cubiertos? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que no solo con este aumento del 50% es insuficiente, o del 20% también es insuficiente para las pensiones básicas solidarias, sino que lo que estás, y yo creo que esto es lo más problemático, tal como lo explicaron finalmente, cómo se configuran las AFP, es que hoy día esta rentabilidad y estos ingresos y la cotización obligatoria de los trabajadores y trabajadoras no van en pos de pagar la pensión, sino que a distintos lugares de inversión en el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Es que finalmente estas pensiones, primero, no tienen
un estándar mínimo para vivir, pero también lo que sucede es que ni siquiera queda muy al debe con lo que necesitan las personas en torno a cómo salir de las deudas, que era lo que estábamos hablando. En este sentido, y quiero ser muy enfática en esto, las pensiones no solo están bastante deterioradas, sino que hoy día es importante que el Estado deje de poner dinero directamente a las AFP, que son un ente privado, para mejorar las pensiones. Y por eso creemos que es necesario reformar el sistema entero, porque hoy día, imagínense, el Estado empieza a poner directamente aún más dinero en pensiones, es enriquecer y fortalecer también todo lo que es el sistema de AFP. ¿Y qué pasa también con estos pilares solidarios o las transferencias del Estado directas que son para los pensionados y para las pensionadas? Finalmente lo que hace es que el Estado se mantenga con un aumento del gasto para pensionados y pensionadas, mientras que la AFP siguen manteniendo muy fortalecido su espacio de acumulación privada y sistema de capitalización individual y ahorro forzoso para los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, también es importante señalar que el sistema de AFP hoy día no solo tiene unos grandes niveles de riqueza, sino que también es mucho el dinero que está destinado a, por ejemplo, empresas que hoy día están en el giro extractivista y que muchas veces, por ejemplo, los bancos o el retail, como se señalaba, nos devuelven los mismos ingresos a nosotros mismos a tasas de interés abusivas. O sea, es este círculo vicioso en donde los trabajadores y trabajadoras le entregan el 10% de su cotización a las AFP lo invierten, por ejemplo, en los bancos y los bancos nos devuelven esos dineros a partir de créditos con tasas de intereses increíbles. Entonces, hoy día los trabajadores y trabajadoras chilenas, a partir de sus cotizaciones, están directamente financiando a grandes grupos económicos, a grandes bancos, al retail, a empresas extractivistas que, si lo observamos en el gran mapeo, son muchas veces las que nos están dañando a nosotros, los que nos están endeudando a nosotros. Las personas se endeudan más en el fondo. Exacto. Pero desde tu punto de vista y desde tu juicio, ¿cuál crees tú que sería el sistema más justo para que esto pudiese funcionar mejor? No, acá, sin lugar a dudas, tenemos que avanzar a un sistema de reparto público, en donde también se liberan ingresos y fondos de las mismas cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras para implementar políticas públicas, como se señalaba allá en la mesa. Políticas públicas, por ejemplo, en donde el derecho a la salud, el derecho a la educación esté garantizado y las personas no tengan que endeudarse, por ejemplo, para estudiar. No tengan que endeudarse cada vez que hay un tipo de enfermedad dentro de los hogares. Y esto es fundamental principalmente porque las deudas hoy día se configuran como mecanismos de control en torno a que no voy a ir a reclamarle a mi empleador porque tengo miedo de perder el trabajo y tengo 3 años más de deudas que pagar con cualquier tipo de crédito que adquirí. Entonces, ¿cómo también observamos políticamente cómo actúa la deuda dentro de los hogares? O sea, hoy día el bajo nivel de sindicalización, que los trabajadores y trabajadoras tengan bajos salarios, también responde a que tienen bastante miedo en un sistema que los obliga también a endeudarse, dado los bajos salarios y los bajos ingresos que tienen los hogares en Chile. Un sistema de repartición justa es lo que tú planteas. Sin embargo, mientras nos encontramos en este sistema, ocurrió una noticia esperanzadora para muchos, algunos que ponen en tela de juicio. Se ya que el Tribunal Constitucional declaró como admisible este recurso para que una ciudadana pudiese retirar sus fondos. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, Marcelo, considerando que esto podría abrir un precedente? Es un precedente que tiene un doble enfoque. Por una parte está el tema jurídico propiamente tal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la colisión que se produce entre el derecho de propiedad de los fondos, ¿no es cierto?, consagrado en la Constitución Política, artículo 19, número 24, consagra ese derecho de propiedad, y por otra parte el derecho a la seguridad social, ¿no es cierto?, del que ya hemos venido conversando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Lo que se declara es que el trabajador es titular y dueño de sus fondos. Frente a eso surge la natural pregunta, si lo es, entonces, ¿por qué no puede disponer total o parcialmente de aquellos fondos en situaciones extraordinarias? Y en ese sentido han ido los requerimientos. Esto parte más bien de un recurso de protección. Es bien interesante la historia que presentan algunos trabajadores que han querido acceder total o parcialmente a sus fondos en situaciones específicas como endeudamiento,
desplazamiento o como situaciones de salud. Hemos conocido el orden de 12 recursos de protección que van en esa dirección, y la Corte de Apelaciones de Antofagasta precisamente levantó el requerimiento al Tribunal Constitucional con el objeto de revisar si efectivamente la decisión de la AFP se ajustaba al precepto constitucional y respetaba este derecho de propiedad. No había precedentes de esa naturaleza y por lo tanto la noticia interesante en esto es que hay una apertura a la revisión de la constitucionalidad. Es importante aclarar que es solamente aplicable al caso específico. No es un recurso de aplicación general, sino que es un recurso que se aplica específicamente al caso que está en recurso en la Corte. El caso de Beatriz Valenzuela, una mujer de 60 años de Punta Arenas, pero que también se suma al caso de Antofagasta. Se suma al caso de Antofagasta y hay otros 10, del orden de 10 recursos que van en esa misma dirección y que están apuntando a esta colisión normativa, porque finalmente lo que hay detrás de esto es la gran pregunta: ¿quién es el dueño? Y luego, ¿quién es el que puede disponer de esos fondos? Recordemos que ser dueño en Chile significa usar, gozar y disponer. El dominio otorga 3 facultades. Por lo tanto, la pregunta es: ¿puedo usar y disponer de esos fondos libremente? Y la respuesta de las AFP ha sido no, porque el decreto de ley 3500, que es el que regula el sistema, lo impide. Y eso ha hecho que las AFP bloqueen estas peticiones. Nosotros los argumentos también son de orden técnico, porque la pregunta que surge... Por eso que se plantea que se debiese hacer este cambio. Yo diría que el cambio en esta nueva Constitución puede ser aún más profundo. Yo diría que hay una profundidad al nivel de revisar nuestra definición como Estado. Hoy día nosotros hablamos de un Estado subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario en términos simples? Que el Estado va a concurrir a resolver aquello que los particulares no quieran o no puedan resolver. La mirada que hoy día estamos viendo, a través de las pensiones, a través del ingreso mínimo, de la nueva mirada de los medicamentos, de la salud, es una evolución. Se va a reflejar en el sistema de pensiones hacia un Estado que tenga mayores caracteres de solidaridad. Y por lo tanto vamos a comenzar probablemente a hablar de un Estado más bien solidario que subsidiario. Y es un tema que no puede disociarse, porque efectivamente el tema del retiro de los fondos de pensión finalmente de lo que está dando cuenta es de una problemática en temas de salud, de una problemática en temas de endeudamiento, es una problemática de contexto general. Es un síntoma finalmente. Y más allá de cómo se resuelva, decir esta admisibilidad del tribunal es que le parece razonable que una persona en una situación de emergencia pudiera, ¿no es cierto?, acceder parcialmente a sus fondos. Pero al mismo tiempo corresponde resolver qué es lo que va a ocurrir en este sistema con aquella persona que retirara sus fondos cuando llegue a la edad de jubilación. Por lo tanto, ahí hay que concurrir en una solución que yo creo que no está radicada en los tribunales de justicia, sino que está radicada probablemente en el proceso constituyente, desde la mejor declaración del derecho de seguridad social de las personas y luego en el Congreso Nacional a través de la estructuración de un sistema de pensiones que reconozca este tipo de variables, pero que en paralelo cree un mejor contexto de seguridad social complejo y completo para todas las familias chilenas. Claro, tú planteas que es razonable si es que nos enfocamos precisamente en este caso y tú comentas que son 12 ya los que se manejan, pero te quiero preguntar, Benjamín, de expertos en deudas, ¿qué pasa? ¿Se deja abierta la puerta para el resto de los chilenos quienes seguramente también tienen explicaciones razonables para poder apelar a lo mismo? ¿Se abre un precedente en el fondo? A ver, en Chile no existe el precedente judicial obligatorio. Ya eso es básicamente, o sea, claramente influye, ¿no? Pero en sistemas anglosajones, por ejemplo, eso existe. Y este tipo de discusiones se ha dado profundamente en, digamos, en el tenor que lo ha dicho Marcelo, por ejemplo. Un autor anglosajón muy conocido que se llama Ronald Dworkin planteaba que los derechos fundamentales pueden colisionar, los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social con el derecho a la propiedad. Acá pareciera haber una colisión, como que pugnan, pero la verdad es que no pugnan, porque todo el mundo en este caso diría que lo que más le conviene a esa señora es poder quedarse con su propiedad. No habría una mejor solución, nadie ha dado una distinta, y en este sentido también es importante, en miras a que se quiera hacer un cambio de constitución, entender lo importante que ha sido el recurso de protección en la actual constitución como una forma de modelar o entender el ejercicio de estos derechos. Hoy día se están planteando recursos de protección para esos efectos, se están planteando recursos de protección por no aperturas de cuenta corriente, se están señalando recursos de protección porque no otorgan créditos de consumo en vista a la igualdad ante la ley, en vista a la integridad psíquica de las personas, e incluso al derecho de la propiedad que nosotros tenemos sobre nuestros datos personales,
que no es menor, porque por ejemplo en Europa se dio, digamos, un fallo importante contra Google y en Estados Unidos contra Facebook por el uso de datos personales, de manera que mirar a que exista, si que se quiere, digamos, hacer una nueva constitución, sí o sí el recurso de protección tiene que ser algo que tenga algún parangón en esa constitución. Y en segundo lugar, también siempre ver que no siempre cuando aparentemente los derechos humanos fundamentales o esenciales que emanan de la naturaleza humana supuestamente pugnan, como el derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad, es que realmente lo hagan. Porque en este caso yo creo que todos en este panel, tal vez no, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que la señora básicamente se quede con su propiedad. Ahora, estemos o no estemos de acuerdo, Andrea, investigadora de Fundación Sol, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, la verdad es que son muchas las personas quienes quisieran optar a este retiro independiente, si es viable o no en el sistema actual. Según tu punto de vista, ¿esto debiese al menos abrirse la puerta a la discusión? Aquí lo primero es observar también la coyuntura actual. Probablemente el TC no hubiera accedido a aprobar la liberación de estos fondos si no Ahora hubiera... ya estaba en discusión antes de este estallido social, o sea, era algo que se estaba manejando. Pero en este contexto es bastante interesante observarlo, porque observamos también que el Tribunal Constitucional, que había sido una pared de contención de muchas demandas hoy día sociales en Chile, hoy día parece ser que se abre la puerta a algo que es tan sentido de las personas como las pensiones. ¿Pero te parece, para ir desglosando un poco lo que tú comentas, que es un mensaje implícito que se me parece que es interesante observarlo como una puerta abierta del tribunal, que había sido, como lo decía, una pared de contención de muchas otras demandas sociales. En ese sentido, a pesar de que las personas hoy día están necesitando claramente liberar esos fondos de pensiones para mejorar su calidad de vida y su reproducción de vida, hoy día, más allá de que las soluciones sean individuales, y en esto quiero ser muy enfática, parece ser que en el marco de este sistema todas las decisiones y todas las soluciones son individuales. ¿Por qué tenemos que pugnar hoy día, y que nos ha dicho también la calle, es que finalmente las soluciones tienen que ser colectivas? Hoy día, sí, en un momento todos los trabajadores y todos los pensionados y pensionadas en Chile decidieran sacar su plata de la AFP, sus ahorros de la AFP, finalmente cómo también generamos un espacio y un colchón para generar un modelo solidario entre, por ejemplo, las personas que hoy día están activas en el mercado de trabajo remunerado y quienes ya no. Hoy día es necesario mirar desde la solidaridad también un sistema que nos permita establecer acuerdos mínimos y bienestar mínimo para toda la sociedad. Apuntar a soluciones que simplemente van a ser individuales también puede ser un error en un contexto donde queremos avanzar a un modelo de seguridad social real, donde haya participación de la ciudadanía, donde los recursos vayan especialmente a los cuidados y al bienestar de las personas. Acá yo creo que hay que ser muy estratégicos en poder mirar soluciones que sean colectivas y no solo en el marco del individual. Ahora les dejo la pregunta planteada para quien me la pueda responder desde la ignorancia. ¿Es el fondo de las pensiones mayor incluso, por ejemplo, al que se maneja en el cobre, que ya sabemos que es sumamente alto, como lo comentabas tú? ¿Ahí está la plata de Chile efectivamente? Yo diría que sí, ¿no? La plata de Chile está principalmente ahí porque también ha sido, es un mercado casi cautivo en donde todas las personas están todos los meses ingresando dinero seguro y permanente al sistema de AFP. Hoy día, cuando observamos y las comparaciones de los niveles de riqueza o de hasta el mismo presupuesto, son equiparables a la riqueza que hoy día tienen las AFP, y que es plata que tiene que redirigirse a pagar mejores pensiones, al bienestar de las personas y principalmente asegurar un modelo de seguridad social que vaya en pos de mejorar la calidad de vida, no solo al momento de pensionar, sino que también que genere ingresos, riqueza y rentabilidad para establecer y levantar políticas públicas que vayan en pos de todos los chilenos y chilenas. Sí, se ha dicho, también comentaba el dato que llega a ser el 75% del PIB. Y lo otro que es importante entender de que actualmente como está el sistema,
hay que mirarlo con mesura. Por ejemplo, no hay que pensar que porque un fondo, digamos, de pensión tuviera que tener una mirada a largo plazo, realmente lo vaya a tener. Por ejemplo, ocurrió en el caso de Cártica Capital con la fusión de Corbanca con Itaú, que incrementaron a un 3,2 su participación en Corbanca, ¿ya? Y efectivamente eso es una especulación a corto plazo. Se va a fusionar Corbanca con Itaú de manera que yo voy a comprarte un 3,2 para efectivamente tener un rédito inmediato. Entonces, evidentemente, un fondo de pensión norteamericano, ¿cierto?, básicamente tuvo una visión cortoplacista de cómo ejercer su visión de fondo de pensión. Y acá es clave que se hizo una reforma en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto?, en donde básicamente los fondos de pensión no asumen las pérdidas. Y eso es grave, igual, porque en el fondo quiere decir de que uno presta el dinero para que de alguna forma especulen y no sabemos verdaderamente si la especulación va a ser cortoplacista o a largo plazo, y tenemos experiencia como la extranjera en que Cártica Capital dijo expresamente: nosotros perdimos en la fusión de Corbanca con Itaú, y todo el mundo piensa que un fondo de pensión siempre tendría que ser inversiones a largo plazo y no a corto plazo. Claro, se trata del riesgo que se corre en cada uno de los fondos. Marcelo Goldsmith, también abogado y asesor de pequeñas y medianas empresas, te veía muy interesado en intervenir. ¿Estás de acuerdo? ¿Se encuentra ahí el dinero de Chile? Se encuentra ahí una parte significativa y efectivamente es progresiva porque representa una cotización del 10% permanente, por lo tanto es de flujo, no solamente es estático, sino que es un flujo permanente. Cumple un rol evidentemente en el mercado de valores, hay que decirlo, y efectivamente también hay que hacer una reflexión respecto a cuál es el efecto o el impacto macroeconómico que la extracción de esos recursos en el evento de que se cambie el modelo hacia un sistema solidario podría generar. Indudablemente el sistema es de competencia imperfecta. ¿Qué significa en términos muy simples? Que el escenario perfecto del mercado es que existieran una multiplicidad de oferentes y una multiplicidad de demandantes. Esta situación no se produce en la industria de la AFP. La industria de la AFP concentra oferentes que efectivamente no entran en un grado alto de competitividad. Incluso sosteniendo este mismo sistema, son poco competitivos, y por eso uno puede ver que efectivamente las comisiones en general son bastante estables, son bastante similares, porque no hay nuevos actores que hayan intervenido. Opciones, porque yo siento que en estos momentos refundacionales uno puede permitirse la creatividad de pensar, por ejemplo, en un administrador público. Es una alternativa a una AFP estatal. Hablando hoy en el mismo sistema, evidentemente está en cuestión el sistema, pero hablemos del mismo sistema. Administradores públicos. Segunda opción, administradores sin fines de lucro. Nosotros nos olvidamos muchas veces que estos administradores son sociedades anónimas. Bien, las sociedades anónimas por su naturaleza son entidades lucrativas, pero ¿por qué no abrirse a administradores que estén dispuestos a administrar sin fines de lucro, a través de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones non-profit sin fines de lucro, que permitieran, ¿no es cierto?, una reinversión o un retorno incluso de esas ganancias que se generan por comisión hacia los trabajadores? Yo diría que en esta etapa se tienen que permitir todas las iniciativas, y en ese camino, si vamos a mantener este sistema, que al menos va a tener una duración no menor a 2 años, porque tenemos que refundar el sistema previsional a partir de una cuestión constitucional, ¿no es cierto?, hay que abrirse a miradas innovadoras para ver cómo ingresamos nuevos actores en el mercado que permitan una mejor competitividad y que permitan al menos bajar las comisiones. Segundo, cómo ingresamos actores que puedan ir con un paradigma distinto, no basado en el lucro o en la ganancia, sino que probablemente administrar desde otro enfoque. Yo diría que hemos perdido esa capacidad y estamos hoy día mirando las cosas desde un enfoque únicamente binario, blanco y negro, y no vemos que el sistema admite matices. No sería nada difícil constituir organizaciones sin fines de lucro que pudieran aportar, ¿no es cierto?, con su expertise a la administración de estos fondos, sin que estuvieran necesariamente conectadas con el tema de la ganancia o la utilidad, que tiene un cuestionamiento ético, por supuesto, porque efectivamente cuando uno paga la comisión mensualmente y ve que el resultado fue una rentabilidad negativa o pérdida, para decirlo claramente, uno siente que el sistema es inequitativo, es injusto, y por lo tanto hay que tomar esas correcciones. No resulta razonable cobrar una comisión en una situación donde el administrador presenta pérdida. Por lo tanto, yo diría que hay que abrirse, soltar esta mirada binaria de ver todo blanco y negro y entrar en estos puntos eclécticos o intermedios donde podemos subsistir con un sistema que a lo mejor suelte el paradigma de la utilidad y de la ganancia, que suelte un poco la mecánica mercantilista de la ganancia del sistema, y que permita la intervención de estos actores con una mirada sin fines de lucro, por ejemplo.
Ahora nos encontramos conversando con el panel de expertos, conversando en simple cómo influye la economía en esta época de crisis. Ustedes tres coinciden que efectivamente son justamente los fondos de pensiones quienes concentran la mayor cantidad de dinero en Chile. Ahora, pareciera que todo funciona en cadena. Fue, por ejemplo, lo que sucedió con este alza súbito que tuvo el dólar, que superó incluso en algún momento los 800 pesos. ¿Cómo incide, a pesar de que haya bajado después, en la economía en diario, Andrea, por ejemplo, para ir a comprar el pan, para echar benzina al vehículo? Bueno, me quería referir a algo anterior, claro, que tiene que ver con... Claro, es un momento de que podemos imaginar nuevas fronteras, dibujar nuevas formas en las que nos gustaría y desearíamos vivir. Y en ese sentido, hablar de un cambio radical y profundo en el sistema de pensiones no es algo que esté ajeno a la realidad mundial. El año pasado, a finales del 2018, la OIT saca un informe de todos los países que han revertido sus sistemas privados de pensiones y los han vuelto nuevamente al sistema público. Tenemos acá al lado, en Argentina, un ejemplo claro de eso, de cómo se establecen sistemas privados de pensiones y luego, al no funcionar claramente porque los niveles de pago de pensiones son insuficientes, vuelven a un sistema público y a un sistema de reparto, o un sistema mixto. En este sentido, yo creo que es importante también observar comparativamente la experiencia internacional, cómo se ha hecho para que en otros países, principalmente en Europa del Este y en América Latina, todos estos países han vuelto a un sistema de reparto o un sistema mixto, pero que han dejado atrás un sistema de capitalización individual vinculado a los privados. En este sentido, más allá de cómo ha subido o ha bajado el dólar, aquí también observamos que principalmente tanto el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales, muchas veces causan un terror financiero en países que entran en crisis. Y esto es algo que la literatura lo ha observado, es algo que está documentado, de cómo también la presión de los mercados financieros hoy día busca que, por ejemplo, se desactive una protesta social. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Es que claramente el gasto en los hogares puede aumentar principalmente por los niveles de inflación, que esto podría tener como consecuencia un aumento tan drástico en el dólar de un día a otro, y finalmente que hoy día observemos que el dólar no está bajando de los 700 pesos. Pero en lo que me quiero enfocar principalmente es que hoy día hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de transformación real. No es que Chile vaya a ser pionero, es que finalmente hoy día Chile es uno de los pocos 10 países que tiene su sistema completamente privatizado de pensiones. Y no es un sistema mixto como nos han querido decir con el pilar solidario, no, es un sistema privatizado y es un sistema en donde el Estado, por otra parte, también subsidia la acumulación de riqueza y de capital de las propias AFP. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, ¿alguna propuesta, por ejemplo, que tengan ustedes considerando su expertise en cada una de sus veredas? Yo diría que fundamentalmente Chile tiene que entender que los tratamientos legislativos y normativos no pueden ser estandarizados. Y voy a hablar básicamente de las pymes. Porque efectivamente aquí vemos sistemas, ¿no es cierto?, que tienen y que hacen poca diferencia en relación a distintas categorías empresariales. Hoy día no es posible comparar a una pyme con una gran empresa y por lo tanto el tratamiento, por ejemplo, tributario que tenga una gran empresa no puede ser similar al que tenga una pequeña empresa. En ese sentido hay iniciativas que son importantes de establecer tratar distinto a la pequeña y a la mediana empresa que dota de empleos a este país y que finalmente es un motor importante de la actividad, que no es menor, porque efectivamente en base a ese sistema tributario es en base al cual vamos a dotar al presupuesto nacional para todas estas legítimas reivindicaciones sociales. Y que parecía ser uno de los más afectados en esta inflación que comentaba Andrea. Es paradojal, porque efectivamente, y conectando lo que decía Benjamín, el endeudamiento no solamente es de las personas, también es de las pequeñas y medianas empresas, también tienen serias dificultades de capital de trabajo, problemas serios para poder enfrentar las obligaciones tributarias, fundamentalmente IVA, pagos provisionales mensuales. De hecho, hay un plan de ayuda, ¿no es cierto?, donde se dilataron los plazos para poder hacer cobertura a esos pagos, porque efectivamente el flujo financiero de una pequeña y mediana empresa es muy ajustado. Por lo tanto, cualquier variable o cualquier incidencia de esta naturaleza crea una situación muy crítica que la puede conducir efectivamente incluso a una quiebra. Y esa quiebra genera desempleo y ese desempleo genera un proceso recesivo. Por lo tanto, creo que el mensaje
mensaje principal es aprender a dar un trato diferenciado según tamaño de la actividad empresarial y efectivamente potenciar con medidas concretas y específicas a las pequeñas y medianas empresas que tienen que enfrentar el pago de remuneraciones, el pago de obligaciones tributarias y también fortalecer el mundo sindical. Yo diría que hoy día es importante hacer una buena correlación entre el mundo sindical y el empresariado, de manera de que a través de los procesos de negociación colectiva se haga un equilibrio justo de las condiciones de trabajo. No todo tiene que reformularse por ley. Los abogados lo sabemos bien, ¿no es cierto? La ley no cambia los hábitos, no cambia las culturas rápidamente, y por eso yo también creo que es tiempo de mirar un pacto social en el mundo laboral, en el Código del Trabajo, fortalecer las organizaciones sindicales y crear una relación sana entre el empresario y los trabajadores que sea coadyuvante a un beneficio recíproco y finalmente nacional. Benjamín, te veo también interesado en este último minuto que nos queda. Es que nos llevamos muy bien en el panel, tuvimos hartas coincidencias, eso estuvo bonito. El llamado a informarse, ¿no? Nosotros en expertosendeudas.cl damos asesoría jurídica y financiera por si cualquier persona quiere saber, pero lo importante es entender de que, por ejemplo, hoy día existen posibilidades de que se levanten las pymes y también de que se levanten las personas. En el caso de las pymes se está propiciando anticipar el tema del pago a 30 días. Para las pymes es brutal que le paguen a 120 días, ¿cierto? Además, por Corfo se están dando subsidios a través del programa Levantemos tu Pyme, más de 4.400 millones de pesos para subsidios directos. En realidad, por empresa van a ser 650.000 pesos si uno saca el promedio, pero toda ayuda sirve porque en realidad el catastro de empresas que hoy día se encontraban, digamos, dañadas son hasta el 31 de octubre 6.800 y se entiende que puede haber afectado 40.000 empleos. De manera que es importante informarse, es importante entender esta situación y también en el ámbito previsional también llamar al respeto que hemos tenido en este panel y a la responsabilidad, porque tampoco hay que olvidar que hubo muchas personas que verdaderamente han creído en la AFP y han cotizado durante muchos años y temen qué va a pasar con sus fondos si se cambian los sistemas. ¿Ya? El llamado entonces a informarse, para eso justamente es que estamos acá como Punto Noticias. Quiero darle las gracias a Andrea de Fundación Sol, a Marcelo de Goldsmith y compañía y también a Benjamín Jordán, abogado de expertosendeudados.cl. Expertosendeudas.cl. Y muchas gracias también a usted. Nosotros regresamos mañana a las 3:30 con Punto Noticias.